días, cadetes, ¿cómo están? Hoy es miércoles 2 de septiembre y pues tenemos la responsabilidad de trabajar y de comenzar un día más en estos aprendizajes de las clases de español. Bien, el día de hoy nos vamos a enfocar en una clase que nos habla de unos textos descriptivos. Recuerda que durante este trabajo hemos ido haciendo textos y hemos visto la descripción, cómo se conforma. Hemos visto los adjetivos calificativos que forman parte de la descripción, los adverbios que modifican al verbo y también hemos visto cómo el adverbio y el adjetivo pueden complementar al verbo para darle contexto a una oración. Ha llegado el turno de ver una clase de un texto descriptivo que se llama biografía. Para comenzar, vamos a introducirnos un poco en qué significa la palabra biografía, a qué hace referencia y para qué se usa, ¿de acuerdo? Entonces aquí comenzamos con este nuevo tema de español que se llama las biografías. Pues comencemos por saber qué significa la palabra biografía y vamos a comprenderla como una división de dos vocablos que vienen de origen griego, ¿de acuerdo? El primero sería bios, que significa vida, y el segundo sería grapein, que significa escribir. Entonces, traduciendo un poco estos dos términos del griego a nuestro idioma español, pues podemos decir que la biografía es un escrito de vida. La biografía como tal es un texto narrativo y sirve para narrar todos los hechos importantes de la vida de una persona. ¿Okay? Dentro de la literatura se le conoce como biografía al género que representa las biografías. No hay pierde en esto, hablamos de lo mismo, es biografía, son biografías. ¿Ok? Recuérdalo, de dos vocablos griegos, el primero es bios, que significa vida, y el segundo grapein, que significa escribir. ¿Ok? Bien, muchachos, continuemos trabajando. Como segunda parte, revisemos cómo es la estructura de la biografía. Y es que está bien marcada, pues la mayoría de ellas comienzan con la fecha de nacimiento del personaje en cuestión, es decir, la fecha de nacimiento, en qué año, en qué mes o en qué día nació, en qué lugar pudo haber nacido el personaje principal de la biografía. Las biografías normalmente son de personas famosas como grandes o célebres o personas ilustres del pasado. Podemos encontrar una biografía de personas que ya fallecieron o de personas que aún no han fallecido. Volvemos a la estructura y podemos encontrar que primero y normalmente se comienza por el nacimiento. Después, como dato, se puede introducir al árbol genealógico, quiénes fueron su familia, de quiénes fueron hijos, cuántos hijos tuvieron, con quiénes estuvieron casados, etc. Esta estructura se va fundamentando recordando los hechos cronológicamente, es decir, el tiempo en que se hizo, desde que nació hasta que fue creciendo dicha persona que estamos viendo en la biografía o estamos relatando. También podemos encontrar dentro de la estructura los hechos o acontecimientos más relevantes en los que pudo esta persona marcar o cambiar la historia. Normalmente las biografías de las personas que ya fallecieron terminan ahí, precisamente en su fallecimiento. Mientras que hay biografías de personas que aún siguen vivas y el autor de dichas biografías puede decidir en dónde cortar la narración. ¿Ok? Estamos trabajando sobre las biografías, muchachos, así es que anoten bien, biografías. El género literario al que pertenecen las biografías es el narrativo expositivo, es decir, que toda la narración se va a exponer. Normalmente, más bien estrictamente, las biografías son en tercera persona, se van narrando en tercera persona, es decir, un narrador narra la vida del personaje de la biografía. ¿Ok? Aunque la biografía puede llevar diferentes estructuras o diferentes datos subjetivos, es decir, no tan importantes, la biografía se centra normalmente en datos exactos como fechas de nacimiento, acontecimientos históricos y lugar y fecha donde estos ocurrieron, así como la muerte de dicho personaje o, como les he dicho, si aún está viviendo, pues los hechos más relevantes. Hay una excepción a las biografías, ya que se considera la narración de la vida de alguna persona, pero cuando yo mismo narro esta vida o narro yo mismo mi biografía, se le va a conocer como autobiografía. Es decir, lo voy a narrar en primera persona, ya que yo estoy siendo el narrador de mi propia vida o mis propios hechos o mis propios acontecimientos, ¿ok? Podemos diferenciar entre esto, pues las dos. La biografía, que es narrada en tercera persona,
y las autobiografías, que son narradas en primera persona. ¿Ok? Bien, la estructura de una biografía va de la siguiente manera, ya que lleva 3 puntos en los cuales se desarrolla todo el texto descriptivo. El primero de estos puntos sería la introducción, que sirve como presentación al personaje, así como los datos relevantes de su fecha de nacimiento y cómo es que fue madurando. Después estaría el desarrollo. En esta etapa de la biografía se pueden acomodar los hechos importantes que realizó la persona a la cual estamos describiendo en nuestra biografía. Y como tercer y último punto o tercera parte de las biografías está la conclusión, donde hablaremos de los datos subjetivos y cómo tuvo el desenlace dicha persona que estamos trabajando con ella en la biografía. ¿De acuerdo? 3 puntos importantes: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Esta sería la estructura básica de las biografías. Lo mismo para las autobiografías. Debe de llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. Hasta aquí, muchachos, vamos comprendiendo bien el tema de las biografías. Continuamos. Hasta este punto hemos llegado de las biografías y ahora vamos a revisar cómo se escribe una biografía. Podemos valernos de distintas herramientas y vamos a irlos analizando para ver de qué manera podemos llegar a realizar una biografía completa. Lo primero es que realizar una biografía podría parecer sencillo, podría parecer sumamente fácil, pues voy a narrar los hechos en los que alguna persona estuvo involucrada durante toda su vida. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, ya que requiere la obtención de datos importantes. Debemos de tomarlo como una tarea compleja, pues estaremos buscando información para que los testimonios sean reales y no poder caer en errores como falsos testimonios. Si queremos escribir una biografía, debemos de tomar en cuenta todos los puntos, de dónde obtenemos la información, quién nos da esa información y los libros o las fuentes donde investigamos de ese personaje o de esa persona histórica. ¿Ok? Tú puedes conocer y revisar varias biografías para darte un ejemplo de que todo está estructurado y los autores acomodan las palabras de manera que parezca un texto descriptivo sin afán de tener errores, ¿ok? En una buena biografía debemos de tener en cuenta la finalidad de esta, y es que la finalidad de una biografía no es revelar la vida privada de la persona en contexto, más bien es revelar todo el acontecimiento profesional de esta persona. Todo lo que involucre su vida privada, su vida personal, no debemos de agregarlo a una biografía, ya que el trabajo se verá muy poco profesional. Sí debemos de agregar todo el trabajo profesional o su preparación profesional, como dónde estudió, dónde se preparó, qué acontecimientos tuvo en relevancia a. Por ejemplo, se me ocurre que una autobiografía de Carl Sagan, un científico famoso, pues podríamos agregar ahí sus principales libros, sus principales estudios en el cosmos y en el universo. Esas cosas podríamos ponerlas porque son toda su preparación y logros que él tuvo durante su trayectoria. Una biografía, por ejemplo, que hablase de Frida Kahlo, podría tener ahí que es una pintora famosa y mexicana, reconocida por sus obras de arte como las pinturas y como los poemas, ¿ok? Podemos agregar dentro de su biografía que estuvo casada con el pintor también, Diego Rivera. Aunque es vida privada, podríamos agregarlo porque es dentro de su preparación el estar ella con esta persona o cónyuge, era pintor también y se involucraba con ella profesionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, como puedes ver, no podemos escribir una biografía nada más y agarrar, escribir sin saber el contexto o sin haber investigado de una manera un poco más asertiva todos los hechos en los que se trabaja o en los que se fundamenta esta persona para obtener sus éxitos. Bien, la facilidad de elaborar una biografía de una persona que está viva, pues te da el puro testimonio más natural, porque podrías hasta entrevistar a la persona si es que aún está viva. Si no ha muerto, pues podrías elaborar una entrevista, acercarte a ella, inclusive hasta tomar fotografías y que el texto sea descrito de su misma voz y su misma boca.
entonces ya no caerías en investigaciones, simplemente tendrías que escuchar lo que te dice y después corroborar con todos los actos que él te ha platicado. Lo difícil viene cuando se intenta hacer una biografía de persona ya fallecida, pues tienes que elaborar todo un método de investigación. Y al decir que es un método lleva diferentes pasos muy complejos o muy estructurados para poder tener un trabajo sano, un trabajo limpio, un trabajo honesto y un trabajo que se pueda corroborar, ¿de acuerdo? Algunas preguntas que te podrían servir para elaborar una biografía pueden ser el nombre de la persona, dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus padres, cuál fue la relación que tenía con sus padres, esta persona dónde estudió, cómo se preparó profesionalmente, cuál fue su hecho más relevante, a qué área del arte o qué área de la literatura o algún área científica se ha dedicado, dónde se especializó, en dónde fueron sus principales trabajos. Ok, normalmente una biografía se puede hacer de una persona pública, es decir, una persona famosa que adquiere mayor relevancia en la sociedad. ¿A ti de quién te gustaría saber? ¿De quién te gustaría hacer una biografía? Piensa tú un personaje público, un personaje popular que hayas escuchado del pasado de él o que esté en el presente. Puede ser desde un deportista hasta un artista, puede ser desde un científico hasta una persona que se dedica a las letras como la literatura, ¿ok? Puede ser como un actor de cine hasta un buzo famoso. Tú elige la persona de la que quieras hacer una biografía y vamos a tratar de lograrlo juntos, ¿de acuerdo? Ok, como conclusión al tema de las biografías podemos decir algo muy sencillo, que la biografía no es más que la escritura descriptiva, ¿ok?, de los hechos o sucesos de la vida de una persona pública o famosa. Se le llama biografía cuando está narrada en tercera persona y se le llama autobiografía cuando yo mismo narro los hechos a los ojos de los lectores. Muy bien, otro punto importante en esta conclusión sería que las biografías normalmente se estructuran de la siguiente manera: una introducción, un desarrollo y una conclusión. También las autobiografías. Otra cosa para agregar y terminar es que cabe recordar que para hacer una buena biografía necesitamos elaborar un trabajo o un procedimiento de investigación, un método investigativo que pueda corroborarse testimonios con los datos reales. Hasta aquí nos quedamos con esta clase de las biografías. Como trabajo vamos a elaborar una autobiografía, es decir, la descripción de mis hechos, de todo lo que yo he hecho y hasta dónde me he quedado. Aquí debe de llevar un texto. Normalmente si tú compras una biografía en la papelería o lo buscas en la internet, te va a aparecer la foto de dicho personaje. En tu autobiografía va a ser igual, vas a agregar tu foto o dibujarla y vas a describir todos los hechos. Algunas preguntas, como lo hemos dicho, que te pueden servir es: ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Y qué has hecho hasta hoy? Aunque pueda parecer que tus años son muy cortos, has hecho cosas importantes a lo largo de estos años. No te olvides agregar de tu preparación profesional, que es las escuelas por donde has estado hasta donde estás en estos tiempos. Sé técnico, sé metódico y elabora un proceso de investigación contigo mismo, ¿ok? Ese sería el primer trabajo. Para el segundo trabajo, ya que elegiste el personaje famoso del cual te gustaría elaborar una biografía, pues dedícate a investigar sobre una persona. Yo, por ejemplo, voy a elaborar la biografía de Ray Bradbury, uno de mis autores de libros favoritos, y voy a dedicarme a investigar dónde nació, qué hizo, cuáles fueron sus mejores libros y dónde murió. En este caso yo he elegido un personaje que ya falleció. ¿Tú a quién has elegido? Elabora tu biografía, no la copies, no quiero que vayas por la estampa y vayas a decir: yo voy a hablar del presidente Felipe Calderón, y vayas y buscas la biografía y traspases todo lo que está atrás. No. Investiga todo lo que puedas en internet, en otros libros, y busca a la persona primero. Tienes que encontrar de quién quieres hacer esta biografía, ¿ok? 2 trabajos, los vuelvo a repetir, si quieres vuelve a regresar al video. El primero es tu autobiografía y el segundo la biografía de un personaje famoso o un personaje público del que tú quieras escribir. Ambos los vas a subir a la plataforma y tienes hasta el día de mañana a las 10 a.m. para entregar, ¿de acuerdo? Ok, lo estoy dejando así porque está teniendo un poco de problemas la plataforma al cerrar y abrir y cerrar y abrir. Por eso lo estoy haciendo, pero lo mejor es que tú te quedes trabajando después de las clases de Zoom con esto.
Ok, muchachos, ahora sí me despido. Los veo mañana a las 10:30 en las clases de español. No se les olvide que tenemos que seguir las reglas de los horarios y las reglas de los trabajos. Ok, muchachos, cuídense. Buena tarde.